Uno. Doctor, buenas tardes. Vamos a presentarles sobre el trabajo del grupo. Está conformado por Jonathan Urgilés, por Juan Fernando López, Gabriel Espinosa, Osmar Peña y mi persona, Robert Hernán Bonete Bermeo. Le vamos a hablar acerca del régimen semiabierto. No dice que es aquel que le permite a la persona sentenciada que se encuentre en un régimen cerrado, al poder acceder a la libertad bajo condiciones reglamentadas por la ley. Este régimen permite al sentenciado cumplir con los requisitos del sistema progresivo y realizarlo fuera del centro de rehabilitación social. Según el COIP, el privado de la libertad debe ejecutar actividades que garantice su reinserción en la sociedad, tanto en el ámbito familiar, laboral, social y comunitario. Para acceder a este beneficio, la persona privada de libertad deberá acreditar el 60% del cumplimiento de la pena como mínimo. También nos hace referencia que el régimen permite a la persona sentenciada desarrollar actividades fuera del centro de rehabilitación durante el cumplimiento de la pena, es decir, que la persona sentenciada luego de ser beneficiada de este régimen deberá cumplir con una serie de actividades mientras cumple el 40% de la pena restante. También debemos decir que garantiza su reinserción en la sociedad, como también la cual es evaluada ante el organismo técnico en el centro de rehabilitación social más cercano a su domicilio, cada 15 días o cada semana, dependiendo de lo que indique el juez o la jueza en el momento de la audiencia del régimen semiabierto. Hasta aquí mi intervención. Ahora le voy a dar el paso a mi compañero Juan Fernando López. Gracias, compañero. Buenas tardes, doctor. Yo procederé a exponer sobre el articulado establecido en el 698 de nuestro Código Integral Penal sobre el régimen semiabierto. Artículo 698, régimen semiabierto. Es el proceso de rehabilitación social de la o el sentenciado que cumple con los requisitos y normas del sistema progresivo para desarrollar su actividad fuera del centro de ejecución de penas, de manera controlada por el organismo técnico. La o el juez de garantías penitenciarias dispondrá el uso del dispositivo de vigilancia electrónica. Se realizarán actividades de inserción familiar, laboral, social y comunitaria. Para acceder a este régimen se requiere el cumplimiento de por lo menos el 60% de la pena impuesta. En el caso de incumplimiento injustificado de los mecanismos de control por parte del beneficiario de este régimen, sin causa de justificación suficiente y probada, la o el juez de garantías penitenciarias revocará el beneficio y declarará a la persona privada de libertad en condición de prófuga. El expediente administrativo con el informe emitido por el equipo técnico es puesto en conocimiento del juez de garantías penitenciarias. Este informe técnico no es obligatorio para el juez y el juez puede negar el otorgamiento del régimen por incumplimiento de los requisitos. En muchos casos niegan un régimen semiabierto basados en el tipo de delito, lo que conlleva un nuevo juzgamiento de peligrosidad. Además, ponen requisitos subjetivos no contemplados en la norma. Estos prejuicios sobre ciertos delitos son la consecuencia de los fenómenos del régimen de emergencia. Este fenómeno, que inicialmente fue transitorio como respuesta a la violencia política terrorista, se convirtió en un fenómeno permanente y permitido. La creación de nueva normativa tal como permisividad en reducción de derechos o aceptación de prácticas, como es el caso de los derechos o la introducción de colaboración eficaz, incremento de facultades policiales, como el registro personal sin orden. También hay actos urgentes, acciones tomadas ahora como parte de la policía criminal. Por ejemplo, se excluyó completamente la posibilidad de suspensión de la pena en delitos contra las personas y delitos sexuales o violencia en contra de la mujer. Las consecuencias del régimen de emergencia opera contrariamente a lo establecido en los fines de la pena, que ya lo analizamos. La prohibición de aislamiento de las personas o prevención especial negativa, esto es aislarlos, lo que conlleva que la legislación de ejecución cada vez resulta cada vez más un producto de orientación político-criminales que responden a los discursos de emergencia. Hasta aquí mi intervención, doctor. Continúa mi compañero Osmar Peña. Continuando con lo que dice el compañero Juan Fernando López,
Nuevamente, este discurso de emergencia hace eco en delitos sexuales respecto a los privados de libertad, es decir, dentro de las cárceles no residen con beneficio del régimen semiabierto, debido a que ese régimen semiabierto, análogamente por Antonio Cano, señala que hay un largo camino para seguir esta situación, de lo que nos impide entrar al régimen de semiabierto, por dilaciones y hasta la paralización, que esta pueda producirse. Y ahora, aún más, hay un análisis señalado por él mismo, que es una tardanza realmente el régimen semiabierto, porque esta debe tener una motivación, debe tener una política dentro de los centros carcelarios. Matacano hacía referencia a motivaciones políticas, estas vividas que en la época española del franquismo hace un análisis de motivaciones con el fin de que estas políticas dentro de las ejecuciones de emergencia, como ya hicimos un análisis de esta situación específica, los delitos, no se puede hacer abrir un régimen de tipo semiabierto respecto de delitos que son como delitos en contra de la vida, delitos sexuales. En estos tiempos también no puede existir la práctica de los mismos, ya que estas garantías jurisdiccionales y judiciales no permiten que dentro de estos centros exista el régimen semiabierto establecido, ya que también deben cumplir con el 60% de la pena, el cual deberá ser cumplido con el fin de que en estos tiempos no se obtiene la libertad de una vez cumplido dicho término ya establecido en la ley, siendo también necesario que el encarcelamiento que se haya cumplido dentro del tiempo establecido dentro de la norma y la cual se encuentra vigente y establecida, siempre y cuando ésta se encuentre esté centralizada dentro de los centros carcelarios, y pues a un análisis para que se pueda emitir un informe de la obtención de la resolución de la Comisión Técnica Centralizada en Quito, la cual nos va a permitir tener una mayor apelación. Además, se establece en el artículo 660 del Código Orgánico Integral Penal, con el fin de que establece que cualquier tipo de penado o su defensor puede presentar cualquier tipo de petición, lo cual es una reclamación o queja relacionada con la ejecución de la pena a la vulneración de derechos. Hasta aquí mi intervención. Procedo a dar paso al siguiente compañero. Eh, buenas tardes, doctor. Eh, yo vengo a hablar del plan individualizado para el régimen de semiabierto. Este plan se refiere a lo que es la reinserción social en lo que ha tenido el privado de la libertad durante su estancia en el centro de rehabilitación social. Este plan consiste en las acciones realizadas con la persona para superar las acciones que hayan influido en el cometimiento de un delito. Según el autor Lozado, el objetivo principal del plan individualizado de tratamiento es de desarrollar el personal y socialmente al privado de libertad con el fin de ser reinsertado a la sociedad como una persona de bien. Claro está. Según el doctor Rosero, la participación de las personas privadas de libertad es integral, individual y sobre todo voluntaria dentro del centro de rehabilitación social, el mismo que se da a través de cumplimiento de varios ejes, como es también el laboral, educativo, cultural, educación, etcétera. Vamos a hablar primero de lo que es el laboral. Este constituye un puesto principal y sobre todo fundamental en las cuales la persona que se encuentra privado de la libertad realice actividades para desarrollar sus habilidades. Esto depende depende de la persona en las cuales y qué actividades éste realice para que éste pueda ser remunerado de acuerdo a sus derechos. Esta remuneración será dividida tanto en lo que son sus familiares, a la víctima y tanto a esta misma persona. Estos mismos que serán divididos de manera equitativa. En cuanto a educación, podemos decir que esto se refiere
se refiere a la educación primaria, secundaria y también a la educación universitaria. También en la concientización en tanto la utilización de drogas y otros temas que son como por ejemplo educación sexual, enfermedades, entre otros. También tenemos aquí lo que es la salud. En este eje se encarga el cumplimiento del artículo 32 de la Constitución de la República, el mismo que garantiza, dice, la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula con los derechos como el acceso al agua, entre otros que se sustentan al buen vivir, al buen vivir. Sobre todo a los privados de la libertad, estos deberán de contar con asistencia médica y sobre todo con las primeras facilidades farmacéuticas necesarias de un departamento médico, como son tanto para hombres y como tanto también para mujeres. La vinculación social y familiar. A través de este se pretende fortalecer los lazos familiares y evitar que la persona privada de la libertad se sienta como un ser denigrado o no querido por sus familias. Esto se da por medio de concientización a las familias y también de ayudas, charlas, entre otros, que se brindan entre las familias y sobre todo también con las mismas personas que están privadas de la libertad, privadas de la libertad. Ahora, y como último punto, la reinserción. Este es un punto de mayor importancia, sobre todo en este se basa nuestro trabajo investigativo, puesto que se busca que el privado de libertad se pueda reintegrar a la sociedad como un ente productivo, ya no como una persona a las cuales muchas acciones le llevaron a cometer ciertos tipos de delitos, sino más bien dentro del centro de rehabilitación ayudarán a tener un oficio para que al momento que salga en libertad, este pueda ejercer los beneficios penitenciarios y sobre todo pueda pueda ser un ente de bien para la sociedad. Hasta ahí mi intervención, doctor. A continuación, mi compañero John. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Voy a continuar con el último punto que abarca sobre la reinserción de los PPL o personas privadas de la libertad a la sociedad. ¿Cómo llevar a cabo esta fase? Para llevarse a cabo la fase de la reinserción, la persona privada de la libertad debe tener o haber cumplido con el plan individualizado de tratamiento y con los ejes de rehabilitación social de forma óptima. Este eje se centra en brindar la oportunidad de que la persona privada de la libertad labore, esté junto a su familia y sobre todo no vuelva a cometer el mismo delito o cualquier otro delito, ¿no? Por ello se prestará atención de salud psicológica durante el primer año posterior a la salida de la persona privada de la libertad, con el fin de que se le otorgue una nueva oportunidad de vida y que éste demuestre que sí es posible lograr una rehabilitación y ser una persona de bien, como supo manifestar mi compañero en líneas anteriores. Existen ciertos requisitos, los cuales vemos a continuación, que debe ser cumplir al menos el 60% de la pena impuesta mediante sentencia condenatoria ejecutoriada, salvo los casos en que la persona privada de la libertad sea la única concurrente en recurso extraordinario de casación. El segundo punto o el segundo requisito es el informe de valoración que contenga el promedio de al menos las 3 últimas evaluaciones de calificación de 5 puntos otorgados por el director de la rehabilitación social. Asimismo, el certificado de no haber cometido fallas graves o gravísimas en los últimos 6 meses. Este certificado deberá ser emitido por el director de igual manera del Centro de Rehabilitación Social o por cualquier delegado. Igualmente, el certificado de nivel de mínima seguridad emitido por el director del Centro de Rehabilitación, copia certificada de la sentencia o sentencias con las respectivas razones de ejecutoriada, copia certificada del parte de aprehensión, declaración juramentada de la persona que prestará su domicilio para la residencia de la persona privada de la libertad o PPL. Asimismo, la declaración juramentada de la persona que le dará una nueva oportunidad de laborar o de trabajo a la persona privada de la libertad. Y la
Y por último, la petición de régimen semiabierto emitido por el abogado encargado del caso. Es todo en cuanto podemos manifestar, doctor. Muchas gracias.